Oscar Baylis o algo así dice, hola, no sé si ya lo hicieron, pero ¿qué tal un iceberg sobre los sucesos en velorios, rosarios, en tuertos o ataúdes? No sé qué es eso. Espero y me entiendan, comienzo yo. Ok, dice, a ver, lo voy a poner para que lo vean. No sé qué hacen en tuertos ni quisiera saber qué es eso. Bueno, dice, hace 6 u 7 años falleció un primo y estuvimos velándolo casi toda la tarde, pero en todo ese lapso de tiempo la caja se había roto un total de 3 veces. Ah, sí, creo que eso pasó una vez. No me acuerdo en dónde, pero creo que se rompió una caja y creo que eso es mala señal. Era algo extraño porque el material y la caja eran, ¿qué? Muy reforzada. Entonces varias señoras empezaron a decir que mi primo no quería ir. Ajá, es lo que siempre se dice, que si algo se rompe, no se quiere ir. Que quizás tenía muchas cosas pendientes a lo que nosotros solo teníamos el dolor. Ya para irlo a enterrar la caja se volvió a romper casi como si se hubiera caído. Ya al final solo le pusieron clavos y lo amarraron con riatas para bajarlo con cuidado. Fíjense, tengo entendido que también pasa si se rompe la tumba, porque mi abuela, la mamá de mi mamá, se le rompió la tumba, o sea, se le cuarteó como si alguien hubiera querido levantar la tumba. Y de hecho eso pensaron cuando fuimos el otro día a dejar las cruces. Al otro día fuimos a dejar las cruces y la tumba estaba como levantada y dices, ¿quién se quiere llevar la tumba? Pero como mis tíos son albañiles, pues le echaron más mezcla y la sellaron. Pero sí como que alguien quería, o sea, era buena madera. Por lo que me dijeron, era buena madera. Y como no es como que alguien se quiera robar eso. ¿Para qué te quieres robar eso? Pero como que alguien se quería robar la tumba. O sea, el cajón. O eso me dijo mi mamá, que pensó ella. Porque fuimos al otro día y yo, ¿cómo que se quieren robar ¿para qué? ¿Para qué se la quieren robar? Y fue raro, fue raro. A ver, dice Naeli Argüelles, no se peleó, pero a mí me pasó que un poco menos de un mes después de que mi bebé falleciera, estaba en Snapchat con los filtros y apareció un segundo filtro, pero más pequeño, como en el celular detectó otra cara. Y después mi celular se apagó, casualmente la batería se había acabado. Ok, eso es raro. Mari Trujillo, una vez en un velorio de un tío se murió por borrachín. Otro tío que andaba en su etapa de religioso lo quiso resucitar. Ah, no eres Dios, amigo. O sea, le hubieras dicho, tío, usted no es Dios. O sea, no es Jesús para que reviva muertos. Dice, fue incómodo, pero a la vez gracioso. Fue incómodo, pero a la vez gracioso. O sea, sí, no eres Jesús para que revivas muertos. O sea, no mames. O sea, ni que fuera sacerdote, capaz ellos sí pueden, pero no eres Jesús para hacer semejante acto. Lo dijo solo dijo, aquel que crea en Jesús podrá hacer los mismos milagros que él, y de repente le gritó al Tauricio, así se llamaba el difunto, levántate y anda, lo dijo como 3 veces hasta que lo quitaron porque ya parecía burla eso, o sea, se estaba burlando. A ver, no lo voy a repetir como él lo dijo, pero hombre, levántate y anda, o sea, es una mamada eso, o sea, yo me imagino que alguien le dijo, o sea, no mames, o sea, no sé, ya quítate, o sea, vete a la verga de aquí. Lo recuerdo y sorry, pero aún me río. O sea, si Dios quisiera resucitar a alguien, no sería mi tío, borracho. O sea, capaz le causó mucho dolor a alguien, a la esposa, para que alguien diga eso. O sea, capaz no era alguna tan buena persona. A ver qué dicen las 21 personas. Joab Romero, yo soy cristiano, pero la verdad hasta yo sé dónde los límites de nuestra fe pueden llegar. Me dio risa, pero no, dice, ay, no mames. Es que, o sea, mira, no sé qué tenga que ver con lo que voy a contar, pero bueno, no sé qué tenga que ver con lo que voy a contar. Pero a mi abuelo, el papá de mi mamá, le habían, no sé, no es un velorio, pero al papá de mi mamá le cortaron su pie porque era borracho y porque tenía su diabetes, o sea, era diabético y ya estaba mal.
fue como 10 años antes de que falleciera. Y me contó que, y ese es un chiste en la familia a día de hoy, porque un día llegan, ya saben, los testigos de Jehová, si aquí alguien me está viendo, perdón, son muy necios, no sé si para ellos sea ver stream Twitch algo malo, o en general redes sociales, pero me contaron que un día un amigo de mi abuelo lo fue a visitar, le dijo, oye hermano, esto, el otro, y pasan los días y traiga su bola de gente a, no sé si a rezarlo o como le llamen ellos, pero resulta que llegan y le dicen, usted se va a sanar. Ya ven cómo son de que usted, hermano, se va a sanar si se acerca a Dios y no... A ver, no dudo que si te acercas a Dios te puedas sanar si tienes fe, pero decirle lo que les voy a decir. O sea, y le dijeron, hermano Bonifacio, así se llamaba mi abuelo. Te va a crecer la pierna si te acercas a los testigos, a nosotros, los testigos de Jehová, y te acercas a Dios y lo alabas con tu fe o algo así. Y todos se quedaron, pero hasta mi abuelo les dijo, no mames, o sea, si no soy lagartija para que me crezca la pata. O sea, a ver, sí, te creo que se pueda curar acercándose a Dios y teniendo mucha fe y tomándote los medicamentos y poniéndote en las manos de Dios que los medicamentos funcionen. No dudo eso, pero de eso, a decir que te vas a sanar o que te va a crecer la pierna acercándote a Dios es, no mames, o sea, no eres Jesús, no son ustedes Jesús para hacer algo así, o sea, capaz Jesús hizo caminar a gente que no podía caminar, pero ustedes que son, no, o sea, capaz él sí, pero ustedes no, o sea, no, ¿qué pasa aquí, no? O sea, y hasta el día de hoy es un chiste en la familia eso, que yo, 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 yo no sabía y me lo contaron, o sea, mi abuelo falleció 6 meses antes de que yo naciera. O sea, mi abuelo falleció 6 meses antes de que yo naciera y dices, no mames, o sea, sí te puede sanar Dios, pero que te haga crecer la pata, no mames. Hay limitaciones. ¿Quién se creen que son? A ver, dice Dalia Paola. Bueno, ahí va mi historia. Yo tuve una prima que falleció, era pequeña, y justo cuando falleció yo estaba ahí, yo estaba pequeña y me hicieron darle un beso de despedida en el cachete. Eso es raro, pero tengo entendido que, y por lo que me contaron, la esposa del hermano de mi papá, que falleció en enero, lo hizo. Ya cuando se lo iban a traer a México y dices, mientras no los hayas besado en la boca, es raro que lo hayas besado en la boca, pero dice que lo besó en el cachete y que se despidió él y ella y mis primos, pero raro, ¿no? Raro que lo haya besado. Cuando nos estábamos cambiando temprano, mis papás estaban hablando de que era pequeña, tan pequeña que fallecería y que falleciera. Nosotros estábamos en un segundo piso de la casa y de pronto del piso de abajo, literal, de abajo de las escaleras tiraron una canica hacia donde estábamos mis papás. No podían ocultar sus caras en cierta parte de miedo. ¿Por qué? ¿De dónde salió esa canica? ¿Quién la aventó? Y si todos estábamos ahí arriba, no es como que viviéramos con otras personas. Y bueno, pasaron los días y en ese momento mi hermana estaba pequeña. Al terminar los 40 días de rezo, una noche empezó a llorar. Fui a ver qué ocurría y dijo que abrió los ojos y vio a mi prima a los pies de la cama que se veía transparente y que la llamaba y que la llamaba como una sonaja y que llevaba como una ¿qué? Y que la llamaba con una sonaja de juguete y que al principio no tuvo miedo, pero que la niña se veía, según mi prima, que se le apareció, se alzó y notó que no tenía como tal piernas y que estaba flotando. Ahí fue cuando sintió mucho miedo y trató de despertar a mis papás, pero ellos no despertaban hasta que como pudo gritó y esa cosa se fue volando y desapareció en la esquina del techo. Desde ahí tuvimos muchísimos sucesos paranormales en casa hasta que buscamos un padre que fuera a bendecir. Pero bueno, quién sabe qué pasa esos días. El ambiente en las familias se pone muy frío y como que se siente observado. Sí, fíjense, les voy a contar otra historia. Cuando en enero que fallece, lo trajeron hasta abril. Ajá, hasta abril lo trajeron de Estados Unidos porque estaba viviendo en Estados Unidos. Este, eh,
Lo trajeron, lo fueron a velar, no lo velamos aquí en la casa, lo velaron en la casa de su suegra. Y les puedo asegurar que mientras lo estábamos velando, o sea, o se hicieron la ceremonia de entrada y lo estaban velando, somos católicos por si alguien tiene la duda, la casa de los suegros es de 2 pisos. Entonces yo estaba pegado a la escalera y yo te puedo asegurar que yo estaba en la silla sentado. Cuando escucho ruido arriba, me asomo, volteo para arriba. Yo te puedo asegurar que yo vi a alguien caminando en el segundo piso. O sea, en el segundo piso porque son escaleras de caracol y como, o sea, el barandal, o sea, había alguien arriba. Y yo pregunté, oigan, ¿hay alguien ahí arriba? Y me dijeron, no, todos estamos aquí abajo. No hay nadie ahí arriba. Y yo con cara de, güey, vi a alguien ahí arriba. Y le dije a mi papá, yo veo a alguien allá arriba. Y no había nadie. O sea, no me subí por miedo porque aparte no es mi casa y no me pensaba subir porque yo te les puedo asegurar que yo vi a alguien barbón como mi papá. Y yo no me quise acercar porque me comentaron que la cara de mi tío, que ya tenía creo que 4 meses muerto, desde enero, eh, tenía la cara negra. Entonces dije, no, ¿para qué traumarme toda mi puta vida? O sea, yo no me quise acercar porque si él tenía la cara negra, ya ha estado de descomposición, estar congelado en una, ¿cómo se llama? En una, ¿cómo se llama? En una, ¿cómo se llaman esas? Ay, bueno, en una cápsula en frío, ¿para qué? ¿Para qué ver algo así y traumarme mi vida? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Creo que no estoy preparado para ver a alguien así. No sé, es raro, es raro. Así que, a ver, vamos a ver. Monse Benito, yo hace aproximadamente 12 años mi abuelo materno falleció. En ese entonces yo tenía como 7 o... ¿Esto cuándo fue? Hace 19 semanas, sí, hace 12 años mi abuela falleció igual, en el 2014. Yo tenía 8 años igual. Incluso si vivíamos muy cerca, no recuerdo mucho de cómo era él, además de saber que le gustaba tomar y cuando lo hacía era muy agresivo. Total, le to- que él tocaba el violín y junto con otros 3 señores tocaban juntos. Cuando mi abuelo falleció, todo iba procediendo con normalidad. Todo el... pe- ¿Qué? Todo como él pidió. Fue puesto en su ataúd y la velación estaba yendo bien hasta que llegó su compañero de grupo. Este señor era un poco mayor que él, ambos tocaban el mismo instrumento, así que era normal para nosotros que él asistiera al velorio. Pero cuando este señor ya se estaba acercando al ataúd, su sombrero voló hacia la parte principal. Cabe recalcar que... A ver, espérame, es que no... Se va para allá. A ver, dice, no me quedé. Cabe recalcar que mi casa está dividida en 3 secciones y la velación era la segunda sección en medio y ni aire pasaba por ahí por la cantidad de gente. Así que el señor ya no quiso seguir ni siquiera pudo mirarlo por un segundo. Cuando salió, recogió su sombrero y sin decir nada a nadie se fue. Hace poco hablando con mi mamá, ella me contó que en vida ese mismo señor siempre se autonombraba como el compositor de todo. E incluso cada vez que el grupo era invitado a algún evento religioso, nunca le avisaba a mi abuelo. Siempre lo hizo, ¿qué? Siempre lo hizo de menos que él y a su familia siempre quiso ser el protagonista de todo. Así que era normal el resentimiento que existía entre ellos dos. Al día de hoy el señor tiene casi más de 100 años. Es tan delgado como un palo de paleta y su edad y su familia aún lo pone a asistir a eventos para tocar. Es considerado como un señor de conocimiento, pero cualquiera que lo conozca realmente sabe que él no es quien ellos creen que es. Wow. O sea, alguien de 100 años que lo ponen a seguir trabajando de violinista es como, güey, lo estás explotando. ¿Qué necesidad? En serio, ¿qué necesidad? Ahí les va otra, y algo relacionado con esto. Cuando falleció una hermana de mi mamá, hace ya como 5 años, yo no lo vi, pero me contaron, porque yo aquí me quedé porque no sé por qué no fui, pero no fui. Eh, Fueron a ver a mi mamá, o sea, mi mamá estaba muy triste, mi papá fue con ella, yo aquí me quedé porque veníamos dulces. Y me contaron que cuando ya se la iban a llevar, antes de que se la llevaran, la estaban velando otro ratito, para que llegara más gente.
Y según cuentan que me contó mi mamá, porque hasta ella se espantó y todos los que estaban ahí dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Me comenta que una señora que fue amante del esposo de mi tía intentó entrar con otras señoras y ¿qué creen que pasó? Una maceta salió volando hacia ellas. O sea, mi tía sabía que esas señoras se fueron amantes de mi tío, de su marido, y pues las correteó en pocas palabras. O sea, no eran bienvenidas ahí porque si eso pasó, no eran tan bien recibidas por ella. Aunque ya estuviera afinada, pues obviamente ella no se llevaba con ellas. Y tampoco como que el señor no tuviera la culpa, o sea, fueron sus amantes. Vladimir Miranda. Se me hace una reverenda mamada de velar al difunto hasta 3 días solo para que el familiar que está lejos lo alcance. Cuando en vida ni un saludo o una visitada le hicieron. Por eso, como dice mi abuela, todo en vida, llévenle música, flores, etcétera. En vida, muertos para qué, sí, o sea, y eso, bueno, capaz lo hago yo algún día, ¿verdad? Pero luego llama la atención y poderosamente la atención que les llevan flores, que les llevan, pero flores en cantidad, cuando dices, güey, ni en vida le llevabas esto, ni un taquito le llevabas en vida, no mames, o sea, hay que darle las cosas en vida. Y capaz, ¿para qué les llevan los mejores arreglos? Ya no los van a ver, nada más es dinero mal invertido, ¿verdad? Pero si le vas a dar algo a algún familiar, dáselo en vida, no se lo des ya cuando se murió y le llevas las mejores flores, flores de esas buchonas. Llévale algo en vida, no mames. O sea, que sirva de algo, ¿no? Chris Ortega dice, hace aproximadamente 16 años falleció un primo que lamentablemente se ahogó en un río al huir de un maleante. Su amigo cayó al río y mi sobrino en un intento de rescatarlo también murió. El día del sepelio por la mañana estaba soleado y sin rastro de lluvia. En cuanto la carroza se acercó al panteón comenzó a nublarse repentinamente y a llover a cántaros como se le dice. La lluvia fue tan intensa que a pesar de colocar un toldo el agua se filtró a la fosa o tumba, al punto de casi llenarse. La administración tuvo que traer bombas de extracción para continuar, pero parecía inútil. Al final del sepelio se demoró 2 horas. Cuando por fin se pudo proceder, volvió a llover y tuvimos que sacar el feltro porque había riesgo de que se abriera. Caso extraño que mis tíos le dijeron unas palabras a mi primo y por un suceso extraño la lluvia se fue cediendo y por fin tuvo su santo descanso. Siendo yo muy escéptico, no quería creer lo que sucedió. Si tú fuiste ese testigo, ¿cómo no vas a ser, no vas a creer? O sea, siendo testigo, ¿cómo no vas a creer? Algo que no me pediste y con respeto, amigo, pero dicen que cuando llueve es porque van a ir al cielo. Pero como lo cuentas, quizá no quería irse. Puede ser, puede ser. Quería seguir viviendo a pesar de ya estar muerto. Baldur, mi aporte, una vez fui a dejar flores a un panteón a Edomex. La cosa es que andaban enterrando apenas a alguien y cuando iban a levantar al ataúd lo sentían demasiado ligero. Lo abrieron y no había muerto. Hasta donde yo escuché, pensaron que era que era una obra de un pacto que hizo la persona afinada. Otros dijeron que lo tiraron por error. Desconozco la razón, se me hizo algo extraño y de cierta manera un poco gracioso. ¿Sabe Dios dónde anda el finado? Espero que lo hayan encontrado. Güey. Andaba de parranda, no estaba muerto, andaba de parranda. O como es la canción. Yo vi un podcast donde los sepultureros venden los cadáveres para cosas extrañas. Ok. Tienen los panteones, han de estar seguros los muertos. Tal vez fingió su muerte para escapar de Coppel. Vanessa GT, mi mamá me contó que una vez un vecino suyo en el Ajusco sufrió mucho para irse, porque tenía cáncer, pero nunca supieron en dónde vomitaba sangre. Tenía llagas, lo operaron y se le abrían las heridas, entonces su familia sospechaba que era su ex mujer. Cuando por fin falleció, la señora estaba en el funeral y la mamá del chavo aventó agua hirviendo abajo del ataúd y dicen que al día siguiente su ex estaba toda quemada de los brazos y las piernas porque ella lo había trabajado para que se fuera.
Sí, y eso también le querían hacer a mi mamá para que se muriera y a mí también. Una tía que quiere manipular, o sea, tía hermana de mi papá que quiere manipular a mi papá para sacarlo de la casa y quedarse ella con ella como si ella hubiera construido la casa. Me metí un doble tempo impresionante con esto. Pero sí, o sea, ni mi tía la construyó, lo construyó mi abuela. Telenovelas de Televisa versión pobre, o sea, porque las telenovelas de Televisa son de mansiones y gente con dinero, pero aquí no hay dinero, o sea, más que la casa ha de valer algo. Lau Ramírez, no sé qué tan cierto sea es lo que eso de que cuando la persona fallecida pide ciertos requisitos para su velorio funeral y no se cumplen, lo manifiestan. Como anécdota, un primo de mi mamá decía que no quería flores el día que él muriera. Algunas personas no sabían y el velorio llenaron de ramos pequeños y lo pusieron en el piso. Alguien llevó un arreglo en una macetita y la dejó en una mesa cerca del ataúd. A los pocos minutos la maceta se cayó de la nada y la tía de mi mamá les dijo, les dije que no quería flores y mi mamá y yo nos sorprendimos con el comentario. Sí, tengo entendido que, a ver, tengo entendido que hay gente que pide que no le hagan misa, que hay gente que pide que no le hagan misa, que hay gente que no piden que le hagan rosarios, no sé, gente con gustos raros tal vez. Clara Herrera, mi suegro falleció en Chihuahua. Ella trabajaba, pero en sí vivía en Monterrey. En vida jamás le gustó subirse a los aviones y siempre venía haciendo paradas para comprar cosas y traer. Cuando fallece mi suegro le dieron la opción de traerlo en avión más rápido, de Chihuahua a Monterrey, pero mi suegra no quiso porque mi suegro no le gustaba el avión. Cuando la carroza venía de Chihuahua se descomponía en cada pueblito donde mi suegro se paraba a comprar cosas, venía despidiéndose, sí, es lo más probable, es lo más probable. ¿Se imagina que la gente de los pueblitos lo conociera? Qué turbio. Hace 3 meses falleció mi abuelo, nos volvimos muy cercanos y yo estoy en otro país, él estaba en el hospital. No pude ir ya que estaba muy mal. Y un día marcan el número de mi trabajo y me dicen, se llama Betsy PM, te habla tu hermano. Yo escuché a mi hermano decir, te paso a mi papá, habla con él. Me rompí, lloré y le dije, pues muchas cosas. Otra vez la voz de mi hermano me dice, ya que van a venir las enfermeras y me van a regañar. Después de todo en la noche hablé con mi papá y le digo, mamá, tú fuiste con mi hermano a ver a mi papá yelling o lo que pone cara a cara y empecé a tener como escalofríos y me dice, no, Betsa, no fuimos nada hoy, le toca a sus hermanos de él a ir a verlo y le dije, es que yo hablé con mi hermano. Con el hermano me lo pasó y me dijo que él no estaba con que él, no, él está con su hija. Al día siguiente día mi abuelo fallece en la noche. No sé si lo escribí bien para que entiendan, pero bueno, las personas que se lo he contado dicen que mi abuelo quería despedirse de mí. Sigo sin entender qué quiso decir. O sea, ¿habló con su abuelo qué? No entendí. Me quieren explicar porque no entendí. Espérenme que me atoré aquí. No lo entendí hasta que lo leí 3 veces. A ver, dice, alguien que presuntamente era su hermano lo llamó para que ella pudiera hablar con su abuelo. Horas después habla con su mamá y le pregunta si ella fue a ver a su abuelo hoy. Y la mamá le dice que nadie de sus núcleo, hermanos y padres de la narradora fueron a ver a su abuelo ese día, ya que le tocaba a los tíos de la narradora, por lo que la persona que la llamó y le permitió hablar con su abuelo no fue ninguno de ellos. Al día siguiente su abuelo murió. Entonces, ¿quién verga le llamó? Porque yo no entendí, o sea, ¿cómo? Sigo sin entender quién le llamó. Oh, fue un milagro, ¿no? Jimena Anguiano. Vaya apellido que se carga Anguiano. Nunca había escuchado eso. Hace un par de años, aproximadamente 8, si mal no recuerdo, falleció la abuelita de una ex. Según recuerdo,
ellas mantenían una buena relación y en los últimos momentos de la abuelita, ella la apoyaba mucho y la visitaba seguido. Cuando sucedió el fallecimiento después de todo el velorio y las visitas procedieron al entierro. A la señora le colocaron un par de pertenencias dentro de la caja y entre ellas su celular. Pasó todo eso y a los pocos días mi ex recibió una llamada de su abuelita. Creo recordar que me comentó que fueron unas dos llamadas, el número con la que la enterraron. Ahí les va algo que pasó cuando falleció mi abuela. Esto yo no lo escuché, me lo contó mi mamá. Que cuando la estaban enterrando, cuando ya la habían enterrado, bueno, les comento. Una tía, su hija, la más problemática, que es una pútrida, para no ser grosero, quiso que le enterraran con su celular. A ver, no es como que fuera uno de estos. No es como que fuera un celular moderno, sino era una cucarachita, pues, o sea, un celular viejito. Esos de teclas, ¿no? La enterraron con eso. Y resulta que yo no lo escuché, mi mamá dice que lo escuchó, que cuando ya la habían enterrado escuchó que su celular sonó, porque mi tía quiso que la enterraran con ese celular. No sé, según por lo que pregunté, hace 6 meses que les digo que enterraron a mi tío, 6, 4 meses, no me acuerdo. Pregunté, oigan, ¿y qué pasó con el celular? No lo encontraron. Y 11 años después el celular ya no estaba. Y si estaba, a lo mejor los que hicieron el entierro se lo robaron, pero allá ellos, ¿no? Allá ellos. Porque un celular de esos cacahuatitos, ¿no? No pudo desaparecer así en 11 años. O sea, les digo, hace poco enterraron a un tío en la misma tumba que mi abuela y a su hijo, pues, y ya no estaba en la tumba esa. ¿Quién se lo robó? ¿Quién sabe? Solo quedaba un hueso que aparentemente era un fémur, que como era posible eso, o un hueso y su calavera. Era lo que quedaba. Yo no quise ver porque estaba en una bolsa negra y yo la verdad no quise ver eso porque yo la quería mucho, pero ver huesos así no gracias. Algunas personas han visto caminando a personas después de haber muerto. Es decir, hace tiempo salió un caso en Facebook donde una señora de entre 45 y 50 años había fallecido. Se dice que ella no sabía que había fallecido ya que no aceptaba el hecho de morir, ya que tenía una enfermedad grave. Después la vieron por otras partes caminando. Esa persona traía la misma blusa y pantalón así como el mismo corte de cabello. Por otro lado, también tienen la creencia de que cuando una persona muere por no, pero no acepta ese hecho o dejó algún pendiente o que le preocupaba, el ataúd pesa mucho. Pero si le hablan o lo consuelan, se pone más ligero. Es como cuando las personas le hablan a los muertos para cambiarlos de ropa y se puedan lograr fácilmente. Sí, tengo entendido, sé que mi familia lo hace, que buscan padrino de ropa para quien falleció y le tienen que decir, oye, tranquilo, te voy a cambiar tu ropita. Tengo entendido que mi abuela Lupe, la mamá de mi mamá, se fue vestida como la Virgen de Guadalupe, con su trajecito, o sea, con un velo acá como la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María y una bata blanca, es lo que yo sé. No quise ver, pero sí tengo entendido que así fue. Y a una tía no sé qué le pusieron, pero también le cambiaron ropa. No sé, la verdad no sé cómo alguien se puede animar. O sea, si imagínate que tú conociste a alguien y te piden ser, ¿tú aceptarías? Yo la verdad no, porque es una falta de respeto. Yo considero que es una falta de respeto cambiar a alguien que ya falleció. No sé, y aparte es raro y triste si lo conociste. No sé. Bianca Gisela Soto, cuando mi abuelita murió la velaron en la cochera de su casa y de repente yo la veía caminando en su cuarto. Ahí falleció. Yo tenía cerrado con llave, estuve llorando mucho y me fui a acostar a un cuarto. Al lado del suyo, me acosté de su lado, de lado dando la espalda a su cuarto y sentí que me tocaron el hombro. De alguna manera sentí que había sido ella. Ese día la soñé y me dijo que se tenía que ir y le dije que la quería acompañar y me dijo que no podía ir y se fue. Fíjense, cuando mi abuela falleció, yo la vi en el baño
yo la vi en el baño. Yo iba, o sea, ya tenía como meses que había fallecido y yo iba al baño a orinar y yo les puedo decir que estaba flotando arriba de la taza. Es raro lo que les estoy contando, pero literal yo la vi con una bata que siempre traía, una bata amarilla con un bowl de frutas. Ella era una bata que siempre traía. Y ¿cómo se llama? Y yo la vi, me sonrió. No me acuerdo si me dijo algo, porque yo tenía como 9 años. Me sonrió, no me acuerdo si me dijo algo y desapareció, pero no era blanca, su ropa, la blusa, la bata que traía era amarilla y con frutas, un bowl y las frutas. Pero no es como que que se viera raro, sino que era transparente, pero brillaba como un tono azulado, azul blancuzco. ¿Me entienden? No, no sé cómo explicarlo. Cristal Cruz, bueno, esto me pasó a mí. En el velorio de mi abuelita, cuando estábamos velando, le pusieron velas de las largas alrededor y cuando menos caímos en cuenta estaban todas dobladas hacia abajo. Pensamos que por el calor, ya que era mayo, pero al momento de querer regresarlas y pararlas estaban duras como si estuvieran a temperatura normal. Ese fue el primero. Del segundo fue cuando fueron a excavar para hacer el hueco al panteón. Y todo bien, la máquina excavadora dejó de funcionar, se lo aventaron a pala luego de que habían medido dónde era, se pasaron y las tapas del cemento que lleva arriba por poco y no llegaban. Resulta que venían atrasadas y se rompió una al final. Fueron varios los sucesos ese día, que aún seguimos con la duda de las velas. ¿Quién sabe qué habrá sido eso? Espérame, espérame. ¿Qué? Conozco un poquito de velomancia, así que probablemente tu abuelita se fue con penas y dolores. A veces las velas dicen mucho de cómo están posicionadas. Si están dobladas hacia la izquierda es porque ella creía que aún no era su tiempo, que dejó asuntos pendientes e incluso puede hablar de problemas en la familia. Pero si están hacia la derecha, me parece que es como decir que van a avanzar. Les duele, pero seguirán su curso. Reitero, sé muy poquito de velomancia, tampoco soy experta. Si alguien me puedes corregir, sería bueno. Wow. A ver, no sé si sea velomancia, pero a ver, voy a buscar eso, porque según yo, cuando una vela truena es porque él se va a morir. Espérame. Ah, bueno, sí se puede como velomancia. Es la velomancia. Es velomancia lo que yo digo de que cuando truenan las velas es porque alguien se va a morir. Ya investigué si es velomancia. Así que se relaciona, puede que sí, pero al menos es una advertencia de que algo muy malo va a pasar. Jojare Peña Valdivia. Mi abuela dice que algunas funerarias ponen al difunto de cabeza, es decir, con la cabeza hacia la puerta para que jalen más muertos y tener más trabajo. Pues yo creo que las de El Salvador ya quebraron porque ya no hay muertos. No, ya quebraron. Pero bueno, y capaz no, pero capaz ya no tienen tantos, ¿verdad? Pero bueno, no sé si sea la única persona que lo sienta, pero cuando estoy en un velorio de un familiar o alguien muy cercano a mí, como que no estoy consciente de que esa persona murió, como si fuera alguien más como si fuera alguien más la que está en el ataúd. Y después del velorio como que despierto y caigo en cuenta que esa persona murió y siento una tristeza horrible y no puedo parar de llorar. No sé si alguien más lo sienta. No, pero sí un tío cuando le digo que falleció mi abuela materna, ya que él estuvo un rato cuidándola muy grande. Bueno, todos se turnaban por cuidarla. Él le daba de comer y él la cambiaba a veces y él le ponía, o sea, es su médico, le decimos doctor Rodríguez porque recetaba a mi abuela de milagro, nunca la mató de algo él, pero hasta mis primas recetan, mi mamá la trató de recetar, pero mi mamá lo manda al carajo porque dice, no, tú me vas a matar. Le decimos doctor Rodríguez porque así se apellida la familia, doctor Rodríguez. Sí, se deprimió muy feo y mi mamá le tuvo que decir que se calmara porque se iba a ir y él tiene familia que lo necesita, entonces
fue ahí una situación muy compleja porque este tío sí se cayó en una depresión momentánea, que todos le echaron la mano de ya deja de llorar, tienes familia por la que ir a trabajar. Creo que dejó de trabajar, pero como él siempre deja de trabajar, cuando quiere, no por borracho, sino a veces no va, pero porque pues, esto todavía no es permanente, creo, eh, en su trabajo, pues todos le echaron el ánimo de, "Ay, ya se fue a descansar, tenía Alzheimer mi tía, digo mi abuelita, tenía Alzheimer mi abuelita, entonces no la estaba pasando bien y nadie la estaba pasando bien, les digo, él era su doctor, y no estudió para doctor, sino simplemente le recetaba lo que él creía que tenía, o sea, mi abuela era ya como un bebé. Porque a un bebé le tienes que adivinar qué tiene. Si lloras por algo, capaz le duele algo, se siente mal de algo. O sea, un bebé no puede hablar y era exactamente ella. O sea, si tú le decías, le duele algo, ella decía, ah, o decía sí, porque hablaba letras, o sea, decía cosas al azar. Pero a veces si le decía, le duele algo y ella decía sí, pues sí, le dolía algo. Y me llamaba la atención porque a pesar de que tenía Alzheimer, recordaba quién era. Porque mi papá le decía Doña Lupe y ella decía, hey, porque así se llamaba Lupe, Guadalupe. O sea, a pesar de tener Alzheimer, sabía quién era, sabía cómo se llamaba y es cosa, o sea, mi papá le hacía mucho reír. Mi abuela lo quería mucho. Creo que fue el único yerno que lo quería porque los otros dos yernos que le tocaron por mis dos tías fueron y son unos desgraciados. Mi papá fue el más bueno de todos. Y a mis tíos todavía lo quieren mucho. Pero bueno, a ver. Cuando murió mi suegro lo entregaron hasta 2 días después y pues desde un día antes todos sus familiares y conocidos estaban esperando recibir su cuerpo en la casa porque se suponía que iba a llegar. Se pasaron las horas y no llegaba. Entonces la gente se fue. Cuando llegó hasta el siguiente día solo estaban sus hijas y familias cercanos. Cuando llegó la carroza a entregarlo, se bajaron las personas de la funeraria y empezaron a platicar con mi suegra y de la nada sonó la alarma de la carroza y todos los vecinos salieron. ¿Qué? Salieron. Fue de la manera que le avisaron a todos los que lo estaban esperando que ya estaba en su casa. O sea, o sea, el de la bocina, el pitido de la bocina, ¿no? El volante. O sea, el señor siempre quiso ser protagonista. Oh, impresionante. Baby Cell es una mujer, es de Tucson. Aquí estoy de acuerdo, deberíamos de normalizar dejar de dar comida o bebida a la gente que va a velorios. La familia además de estar triste por el fallecido todavía se pone a preocupar en hacer un chingo de comida y pan a todo y todo el gasto, nombre loco. Sí, es verdad, yo le dije a mi mamá, o sea, yo soy de la idea que ya cuando ellos ya no estén, yo no pienso, o sea, sí hacer velorio porque somos una familia católica, aunque yo soy alguien más de no creer tanto y de respetar a los demás, pero yo le he dicho a mi mamá que el día que uno de los dos fallezca, no pienso, o sea, a los rosarios, el velorio y el cabo de año sí, pero no hacer rosarios y hacer, o sea, tragazón, para que nada más vengan a tragar, no. Yo le he dicho a mi mamá que no pienso hacer eso porque la mayoría de gente solo va a tragar. Y me ha pasado porque mi mamá tiene una amiga que nada más va a los velorios a tragar, ni va a rezar, solamente va a tragar. Y yo le he dicho a mi mamá que no pienso hacer eso. O sea, aunque mi mamá está realmente de que no, no, yo le he dicho que no, porque hay mucha gente que solo va a tragar. O sea, que solo investiga dónde hay velorio para irse a tragar y ni para ir a saludar a los familiares de estoy contigo, que te mejores, ¿no? Siempre esa señora se va a meter a los velorios, ni su esposo trabaja ni ella trabaja, simplemente están esperando a que haya un velorio para ir a tragar. Y a los rosarios ni va a rezar, solamente va a tragar, a esperar hasta así en los rosarios, mientras todos están, Padre nuestro que estás en el cielo, ya está. O sea, anda viendo a todos, anda criticando a todos. Y yo le digo a mi mamá, no, mejor no. O sea, creo que todos van a estar más tristes que otra cosa.
por lo que sea que pase, pero no sé qué necesidad hay que darles de tragar a la gente. Yo soy de esa idea, y me disculparán, pero yo soy de esa firme idea. Yo soy de esa idea. Vamos a ver. El día que mi papá falleció en la mañana le avisaron a mi mamá que iban a trasladarlo a mi papá a un hospital de Torreón. Él estaba en San Pedro, nosotros en Monclova, ciudades de Coahuila. Vivíamos en diferentes ciudades porque mi papá se enfermó en San Pedro y ella tenía que atenderse. Le avisaron a mi mamá por llamada, cuelga el teléfono y nos comenta que en la noche viajará para Torreón para cuidar a mi papá. Cuando nos dice que mi papá vuelve a enfermarse, tuve como una visión al instante. En esa visión estaba mi papá en un ataúd azul. Mi papá portaba un traje azul favorito y lo velaban en la casa de mi abuelita. La casa era color verde limón y había muchísima gente. Yo empecé a llorar porque temía lo que sucediera lo que había visto. Más tarde nos llaman para avisar que mi papá había fallecido. Llegando al rancho donde mi papá vivía, vimos la casa de mi abuela paterna y había muchísima gente, pero nos dijeron que todavía no llegaba el cuerpo de mi papá. Cuando llega, vamos a verlo y era exactamente lo que había visto en la mañana. La casa verde, el ataúd azul y mi papá con traje azul favorito. No sé si Dios quiso prepararme o algo así, pero algo lo cual me traumó. Ver el funeral de mi papá horas antes de que falleciera. No, pues qué feo. No, en serio, qué feo. Paula Fraven. No es algo paranormal, pero fue raro. Cuando falleció mi tata, mi mamá vio a una mujer desconocida que entró y le tomó la foto al cadáver de mi abuelo, pues en la caja, pero nadie la conocía. Esa mujer, ya que tomó la foto, se fue. A lo mejor tu abuelo tenía una vida secreta, ¿no? Fíjense, no sé qué tenga que ver lo que les voy a contar, pero una tía, hermana, media hermana de mi papá y de mi tío que falleció, quería que yo les, me estaba hablando que quería que yo le estuviera pasando información cuando llegara el cadáver a México, aquí a México de mi tío. Y me decían una videollamada y yo, ¿para qué? ¿Por qué quiero una videollamada? No lo conocía, por cierto. Y cuando le hago la videollamada me dice, acércame, y yo, no. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, porque en primera, eso es grosero. El segundo, porque la cara la tiene negra y yo no quiero ver eso. O sea, yo no quiero ver la cara negra que seguramente tiene, porque ya estaba en estado de descomposición. Y en segunda, porque eso, pues, no sé, no sé de verdad para qué necesitaba tomarle, que le mandara fotos. Le tomé fotos ya cuando cerraron la caja, pero se las mandé, pero no sé qué gente tan rara. A lo mejor, le repito, tenía alguna, no sé. A alguien le pregunta, ¿no la cuestionaron? ¿Por qué lo permitieron? Me hace pensar que esa persona hizo algo y ahora necesitaba las pruebas para el final, para que alguien le terminara de pagar el trabajo. Puede ser, ¿eh? O sea, o tu abuelo era un espía o algo así hizo raro. Pues tal vez se quedaron heladas de que no podían ni moverse ni hablar, pues no hallaban qué hacer. Puede ser que no supieran cómo reaccionar. O sea, ¿cómo reaccionarías a alguien tomando la foto a alguien así? Y menos no conocer a quien le está tomando. Yo en aquel entonces tenía 11 años y sinceramente yo no la miré. Mi mamá y dos tías vieron a la mujer, pero fue a tomar la foto tan rápido que supongo que no les dio tiempo para detenerla, supongo. Qué raro, ¿no? O sea, ¿quién le toma fotos a un muerto aparte de la señora? Cuando mi abuelo falleció, mi hermano estaba muy preocupado porque él ya no fue una persona muy buena y le daba miedo que no estuviera bien. Un día dice que escuchó algo y salió a la cocina y vio a mi abuelito sonriendo. Le dijo adiós con la mano y caminó hacia la luz blanca. Mi hermano sintió mucho alivio.
Fíjense, ¿cómo lo digo? Cuando, cuando mi tía falleció, eh, ¿cuál era la historia que les quería contar? Que, ¿Cuál era la historia que les quería contar? Ah, esa me fue la historia. Pero sí, les iba a contar una historia cortita. Pero sí, sí está muy cabrón esto. Qua Henry, ¿crees que la muerte se puede predecir? Mi tío, un joven de 27 años, junto con otros dos compañeros de trabajo en un establo, él nos platicaba que se sentía bien raro. El último día que lo miré nos dijo que que se sentía muy feliz y que quería tomarse una cerveza. Él dijo que quería ver a un amigo que no había visto durante 15 años y pues así pasó la plática. Él se fue. Yo y otro compañero nos quedamos trabajando, pero antes él dijo que si me quería llevar un perrito. Él tenía una parejita de salchichas que amaba mucho ya que era su amistad más cercana y con la única que hablaba que había contacto. Bueno, él me dijo que días antes no lo que él no me los daría porque no quería regalarlos. Y ese día casualmente me dijo, hey, ¿te los quieres llevar? Los perritos, y les dije sí. Él se fue a visitar a su amigo y yo me fui después. Me llevé los cachorros, pero da la casualidad que yo no me quería ir por la ruta que siempre tomaba. Y me fui por otra. Y lo encontré tomándose una cerveza. Me gritó y me regresé. Me presento con su amigo y me dijo, ¿te llevas los perritos? Y los miró y solo rió. Yo le dije que después se fuera para la casa porque ya era tarde. Yo me fui, para el otro día nos avisan que había tenido un accidente y que estaba muy crítico. Él falleció a los 2 días. Mi tía contó que le dijo lo mismo, que se sentía raro, que el día que lo miró la última vez besó a su bebé en la frente y le dijo que cuidara mucho a tu mami. Los quiero, hasta la fecha lo extraño mucho y cada vez que lo recuerdo me pongo a llorar porque él fue como un hermano mayor. Un abrazo hasta donde estés, tío. Wow. Bueno, ya me acordé de la historia que les quería contar. Resulta que cuando falleció un primo que lo mataron porque lo secuestraron porque él andaba en malos pasos, la tía que les digo que falleció y que le aventó cosas a las amantes de su marido, cuando falleció mi primo lo fueron a velar, lo fuimos a velar, y mi tía como tenía una mala vida con su marido, em, ¿cómo se llama? Tenía una mala vida con su marido, se acercó al feltro de mi primo que tenía la cara hinchada porque le dispararon, le pidió que se la llevara, ¿sí? Se lo pidió que se la llevara. Bueno, eso fue en la noche que lo estaban velando. Al otro día se preparan las cosas para llevarlo a velar, a enterrar. Y ya cuando lo entierran, nos regresamos para Providencia todos, o sea, mi tía, mis tíos, todos nos regresamos, menos la mamá que ya vivía allá en Ishuatla. Nos regresamos, me nos pasan a dejar a mí, a mi mamá y a mi papá aquí a la casa. Mis tíos se van para su casa, pero en el trayecto de para aquí a Providencia, vemos que el carro donde iba mi tía empieza a irse más rápido. Resulta que a mi tía se le subió la presión en el camino y como llevaban checado porque ella siempre andaba más enferma que mi mamá, le checaban la presión y te la traía más alta la presión. Cuando les digo que nos regresan a la casa, mi prima viene a decirle a mi mamá, oiga tía, vámonos porque mi mamá está internada, que se la llevaron rápido y no, no, ajá, que mi prima se quedó aquí y se fueron. Ella pensaba que la iban a internar y cuando vienen a dejar a mi mamá, se la llevan, regresan como a los 5 minutos y yo estaba afuera porque teníamos dulces para vender. Y me dice mi mamá, veo que viene llorando. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, tu tía acaba de fallecer. Y yo, ¿qué? O sea, yo me acuerdo que yo tomé video, no sé para qué lo quería, ¿verdad? El video de cuando lo estaban enterrando me pidió, oye, hijo, ¿puedes tomar? Y como el panteón estaba en una, ¿cómo decirlo? En una riviera de un río.
Dices, ay, no me agarro bien, me voy para el río. Em, y como ya no podía caminar bien porque tenía siempre un ojo de pescado abierto en el pie, me daba miedo. Entonces yo tomé el video y me sacó todos de onda, o sea, y fue cuando alguien escuchó y nos dijo, ella misma pidió irse, ella misma pidió irse, porque cuando llegaron a su casa, aquí en Providencia, se le empezó a poner más mal y mi tío, su marido, se fue al cuadro y entonces cuando lo mandan a traer, se la llevan porque ya tenía la presión alta y se la llevan a Omelca y en el trayecto a Omelca fallece. Entonces mi prima, que no sabía nada, nos vino a avisar y se fue. Y en la carretera falleció rumbo a Omelca, al hospital de Omelca. Fue raro porque la señora nos dijo, yo escuché y todos escucharon que ella pidió en voz bajita, dijo, llévame. Así, en voz baja pidió que se la llevaran. Ella pidió irse. Fue, fue raro porque ella pidió irse y mi primo se la llevó. Ella pidió irse. No sé. Ay, ya estaba desesperada porque el señor siempre la engañaba, la insultaba muy feo. O sea, le decía chingas a Mauser, ¿no? O sea, le decía feo. La maltrataba. Entonces, no sé. Fue feo. Y ella se quiso ir. Citla Júpiter, mi abuelo falleció hace 3 años. Yo estaba y ya lo estábamos velando. Eran las 11 de la noche. Y alguien llegó a tocar, pero cuando abrimos no era nadie, así que entré, mis tíos salieron a buscar y no encontraron a nadie. Después nos quedamos a velarlo hasta las 6, hasta a velarlo, nada más 6 personas. Ya era de madrugada, aproximadamente las 3, y otra vez llegó alguien a tocar. Nos dio un escalofrío horrible y nos dijeron que no abriéramos, que era algo malo. Seguramente sí era alguien, algo malo. Ya me voy a ir, gente, ya me voy a ir. Ya me voy a ir, ya me voy a ir. Nada más leo este ya. Una vez mi abuela cuando tenía 80 años se fue a su rancho como 10 días. Durante esos días fallecieron dos señores de la calle de al lado y otro a la vuelta. Cuando regresó mi abuela entre mi primo y yo le hicimos un comentario de burla. Ay, qué bueno que se fue abuelita porque si no a usted también se la llevan. Hasta la fecha ahí anda mi abuela y ella dice que es la que nos va a enterrar a todos. Recordando también que siempre se dice que los muertos se van de a tres. Eso también estuvo curioso. A ver, Emilio Pérez. Mi abuelita era una persona que siempre traía esos aparatos para escuchar bien en la oreja. No como ese Alex Marín, sino que sí son 100% para escuchar a las demás personas. Pero este aparato estaba medio jodido, entonces de repente se disparaba como un zumbido raro que se escuchaba en toda la casa. Total, un día tuvieron que ir al hospital a hospitalizarla y dejó su aparato en casa. Falleció a las 8:10, pero como era el IMSS, nos hablaron hasta las 10. Justo cuando entró la llamada para dar la noticia, empezó a sonar ese zumbido. Varios creemos que fue mi abuelita despidiéndose o para avisar que estaba en la casa. Wow. Bueno, mi gente.